¿Sabías que muchas de las casas más llamativas de Asturias no son palacios, sino el sueño cumplido de emigrantes? A finales del siglo XIX y principios del XX, miles de asturianos emigraron a América buscando una vida mejor. A estos emigrantes se les conocía como los indianos. Algunos lograron hacer fortuna en países como Cuba, México o Argentina, y cuando regresaban a Asturias lo hacían dejando huella. Construían grandes casas, muy diferentes a la arquitectura tradicional asturiana, colores vivos, palmeras en el jardín, balcones elegantes, todo inspirado en lo que habían visto al otro lado del Atlántico. Un ejemplo muy conocido es la Quinta Guadalupe, en Colombres, que hoy es el Museo de la Emigración Fundación Archivo de Indianos. Este lugar conserva la historia real de miles de asturianos que cruzaron el océano con una maleta llena de esperanza. Pero no solo construían casas, muchos indianos también financiaron escuelas, fuentes, lavaderos o incluso carreteras en sus pueblos. Gracias a ellos, muchas zonas rurales de Asturias dieron un salto enorme en desarrollo. Y ahora sí, el dato curioso. En lugares como Colombres puedes encontrar uno de los mayores conjuntos de casas de indianos de toda España, y muchas de ellas aún conservan detalles originales como palmeras traídas de América, algo muy poco habitual en el norte. Y ahora te pregunto, ¿conoces alguna casa de indianos en Asturias que te haya llamado la atención? Te leo en comentarios y sígueme para más contenido de Asturias.